Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de pastoral. Iniciamos el mes y para iniciar les invito a invocar la divina providencia. Le pedimos a Dios que no nos falte el sustento, aquel sustento espiritual y material que nos puede permitir alcanzar nuestro propio fin, la salvación del alma. Por eso al inicio del mes pedimos a Dios su divina providencia para cada uno de nosotros, para sus familias. Pedimos a Dios que no nos falte la gracia espiritual para alcanzar la vida eterna, la herencia prometida. Iniciamos este mes dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí, implorando también su misericordia, su compasión para aquellos que se nos han adelantado, pidiendo su fortaleza, su consuelo para quienes se encuentran en dificultad y la gracia y la fe para todos. Que el Señor nos conceda su luz, su misericordia, su providencia amorosa. Les invito en esta ocasión a escuchar la lectura del Evangelio San Marcos, capítulo 5, de los versículos del 1 al 20. Escuchemos con piedad. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, escuchamos el día de hoy este relato, esta imagen que tiene lugar del otro lado del lago de Genesaret. Podemos decir en la región de Decápolis, tierra donde habitaban muy pocos judíos. Y podríamos decir tierra de paganos. Sin embargo, Jesús va a aquel lugar. Dice la Escritura: el pueblo que vive en tinieblas vio una gran luz. Un pueblo que no conocía el verdadero Dios recibe la visita de Jesucristo, el Salvador del mundo. Llama la atención el día de hoy, una vez que Jesús desembarca con sus discípulos, un hombre viene corriendo, un endemoniado, que además dice el texto, de nombre Legión, porque son muchos demonios, que tenían a aquel hombre atormentado. Y por eso llama la atención que el demonio le dice a Jesús: no nos atormentes más. Sin embargo, aquellos demonios tenían atormentado a un hombre que vivía esclavizado,
Y dice el texto que habitaba en los sepulcros. Para los judíos, los sepulcros, el cementerio es un lugar impuro por naturaleza. Es un hombre que vive esclavizado en poder de Satanás, vive en lo impuro. Y nos damos cuenta que en el texto dice que aquellos espíritus impuros fueron expulsados a los cerdos, también considerados animales impuros por los judíos. Es la impureza que se manifiesta en todo su esplendor. Es la impureza, es el pecado que esclaviza. Es el pecado que desfigura la imagen del verdadero hombre. Es el demonio que viene a lastimar la dignidad humana. Dice el texto, aquel hombre habitaba en los montes golpeándose. Es un hombre que vive atormentado. Es un hombre que pierde todo juicio. Dice hoy el Evangelio, después que Jesús le da la libertad a aquel hombre, volvió a su juicio. Y se pone a escuchar a Jesús sentado y vestido, escuchando, recobrando su dignidad. Recordemos la imagen del hijo pródigo. Así este hombre, un hombre que ha experimentado el poder liberador de Jesús. Es un hombre que se sabe libre y es un hombre que ha recibido esa gracia. Por eso, al iniciar el mes, pedimos a Dios que nos conceda la gracia de ser liberados de toda esclavitud. Porque el pecado nos vuelve esclavos. El pecado nos hace vivir encadenados a los deseos y a los poderes y a las dádivas de este mundo. Sin embargo, Satanás siempre cobra mucho, siempre desfigura, siempre lastima, siempre quita el verdadero juicio, la verdadera paz. El pecado termina por alejarnos de la comunión con los hermanos, de romper nuestros vínculos de paz. Por eso este hombre recibe al final el regalo de Jesús: ve con tu familia, vuelve a la comunidad y cuenta lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Dice una de nuestras santas, y quiero compartir con ustedes, dejando hablar a Santa Catalina de Génova. Dice Santa Catalina de Génova, que es distinta a Santa Catalina de Siena. Dice Santa Catalina, ya en esta vida servir a Dios es reinar. Cuando Dios libra al hombre del pecado que lo hace esclavo, lo desembaraza de toda servidumbre y lo establece en la verdadera libertad. De otro modo, el hombre va siempre de deseo en deseo sin calmarse jamás. Cuanto más tiene, más querrá. Tratando de buscar satisfacción, nunca está contento. En efecto, el que tiene un deseo está poseído por él. Se vende a lo que ama. Buscando la libertad, siguiendo sus apetitos con ofensa de Dios, se hace esclavo del demonio para siempre. Por eso dice también otro de nuestros santos, San Agustín, la primera libertad es carecer de pecado. La primera libertad es carecer de pecados. El día de hoy Jesús le da la gracia a aquel hombre de carecer de pecado, de dejar esa vida, una vida que le condena a vivir en la soledad, una vida que le condena a vivir de deseo en deseo sin calmarse jamás, una vida que le hace vivir en la impureza, que termina por desfigurarle, por lastimarse a sí mismo. Por eso hoy pedimos a Dios al iniciar este mes que en su providencia amorosa nuestras familias sean liberadas de toda esclavitud. Y pensemos cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta violencia puede experimentar el hombre que vive lejos de Dios y cuánto daño hacemos, cuánta tristeza, cuánta desesperanza inculcamos cuando vivimos esclavos del pecado. Por eso hoy le pedimos a Dios vernos libres del pecado, vivir la verdadera libertad, vivir en la verdad de Dios, pues la verdad nos hace libres. Pedimos a Dios la conversión, pedimos a Dios su providencia, ese proyecto. Dios quiere que tú y yo nos salvemos. Pedimos a Dios que no nos falten los bienes necesarios, el sustento necesario
para alcanzar nuestro propio fin. Libres del pecado, vivir para Dios. Que Dios les conceda su misericordia, que Dios siga asistiendo a sus familias, sus necesidades. Les sigo invitando a encomendar y a pedir sobre todo por aquellos hermanos que pasan dificultad en este tiempo. Tantas dificultades con muchos rostros. Pedimos a Dios que no les falte su providencia, para que reconociendo el amor y la cercanía de Dios, su misericordia, puedan encontrar la paz que necesitan. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.